Bien, como estábamos diciendo, me parecía relativamente trascendente que pudiera estar hoy aquí porque nos podía dar una serie de visiones que podían tener que ver con su procedencia, también como la nuestra, pero también con el hecho de estar ubicado dentro de la denominada burbuja europea. Y en ese sentido, además, bueno, él comparte también, él también pasó por las manos de, no sé si por las manos exactamente del profesor Bouza, pero también por el Colegio de Europa, como Lourdes, y bueno, aparte es especialista en temas de asuntos políticos, y él no solamente trabaja para la Comisión Europea en la Dirección General NIAR, es decir, Vecindad y Ampliación, sino que también nos contará después, porque él es cofundador, y por eso he querido que esté hoy aquí, de Payela Política, que es una iniciativa sobre fact-checking, o sea, sobre verificación de noticias, que en este marco, en esta situación de desinformación, noticias falsas, la última comunicación de la Comisión, pues me parecía que era relativamente trascendente. Bien, entonces, en ese sentido, querría comenzar primero dándole las gracias a Andrea por estar aquí. Gracias mille, Andrea. Muchas gracias a ti por la invitación, a vosotros por estar todavía aquí. Pues, claro, no soy español y seguro unas palabras me van a salir en inglés o en italiano, pero bueno, es el curso de comunicación política y entonces seguro os vais a entender. Bueno, él se ha comprometido a hacer algo de itañolo, con lo cual yo creo que de alguna manera nos vamos a entender todos, ¿no? Que esto, como él bien dice, es comunicación europea. Bien, yo quería hacerte tres tipos de cuestiones. La primera tiene que ver con una aproximación general como ciudadano experto o interesado en asuntos europeos y siempre dándonos la perspectiva de Bruselas, o la perspectiva que puede tener un ciudadano europeo no belga viviendo en Bruselas y trabajando para las instituciones de la Unión Europea. Hemos estado hablando durante todo nuestro curso, durante toda la conferencia, sobre la política de comunicación de la Unión Europea, sus representaciones, sus coberturas mediáticas. ¿Qué opinión general tiene de todo esto? Ya lo decimos, un italiano que vive y trabaja para la Comisión Europea en Bruselas. Perfecto. Pues hay dos tipos de comunicaciones, ¿no? Hay comunicación interior y comunicación exterior. Y yo sobre todo me ocupo de comunicación exterior y, como has dicho bien, trabajo en DigiNIAR y en una unidad que hace coordinación de la asistencia financiera. Y entonces, sobre todo, me ocupo de la visibilidad de proyectos europeos y trabajo con la unidad de comunicación en DigiNIAR. Para nosotros la prioridad es entender cómo la percepción de los ciudadanos europeos de lo que la Unión Europea hace, de lo que la Comisión hace, y la percepción también de los países, de los ciudadanos de los países que la Comisión ayuda en los vecinos de la Unión Europea y los futuros miembros de la Unión. Bueno, como persona que trabaja en la Comisión Europea, yo puedo decirte que por fin la comunicación y la visibilidad de lo que la Comisión hace es una prioridad. Esto es claro, los podemos ver en cualquier discurso político, en cualquier proyecto también que la Comisión hace. Y cada vez que mi comisario Johannes Hahn hace un discurso, parte de eso es la visibilidad de los proyectos europeos. Y la comunicación de lo que hacemos, la percepción, es una prioridad también. Bueno, como italiano y como ciudadano europeo, puedo decir que hay muchas cosas que hacer y es la razón por la cual hemos, con otras, pero hablamos después, con otros 10 colegas, hemos creado Payela Política porque hay la necesidad de mejorar la calidad de la comunicación y explicar lo que la Comisión y lo que la Unión Europea es y hace.
Y hemos estado hablando de algunos de las principales cuestiones o diatribas o problemáticas que puede tener la Unión Europea a la hora de comunicar. Desde Bruselas, ¿cuáles son los principales problemas, las principales dificultades que veis que tiene la Comisión o que tiene la propia Unión para tratar de engarzar con los ciudadanos y que los ciudadanos se sientan identificados con el proyecto europeo? Para mí hay dos tipos distintos de desafíos. Hay desafíos interiores y desafíos exteriores. Y son cosas que ya hemos hablado antes. Con desafíos interiores me refiero a las características de la máquina europea. Por ejemplo, el sistema europeo es un sistema complicado. Hemos hablado de la terminología de las instituciones, hemos hablado del proceso decisional y el sistema de comunicación es una reflexión de esta máquina. Por ejemplo, si vamos a ver el número de social networks de la Comisión, solamente de una institución entre 7 hay un número impresionante de social networks, entonces es difícil cómo queremos hacer hablar con una sola voz. Y entonces, primeramente, el primer desafío es una máquina difícil a explicar. Difícil, pero para mí no es imposible. Y entonces hay muchas cosas que podemos hacer. Otras cosas es lo que Lucas ha dicho antes. La Comisión, la Unión Europea hace mucho, pero no se sabe lo que hace. Y os puedo dar un ejemplo de los países de los que yo me ocupo. En Serbia, un ciudadano sobre 4 cree que la Rusia es uno de los mayores international donantes internacionales, cuando es muy, muy lejos de ser uno de los más importantes. Y sobre todo es la Unión Europea, y solo 1 entre 4 conoce la verdad. Y entonces es muy importante explicar lo que la Comisión y la Unión Europea es y lo que la Comisión y la Unión Europea hace. Pero hay también desafíos exteriores. Y con desafíos exteriores me refiero a la manera con la cual la Comisión y la Unión Europea son describidas a nivel nacional. Y eso es algo donde podemos hacer poco. Y es la facilidad de utilizar Bruselas y la Unión Europea como una excusa por lo que no podemos hacer a nivel nacional. Sí. Te quería preguntar también, más específicamente en relación a tu trabajo, tu trabajo no exactamente, pero teniendo en cuenta que estás en DigiNear, en la comisión, te quería preguntar hasta qué punto, porque se ha analizado si las políticas de ampliación y vecindad podrían ser también herramientas útiles para comunicar la Unión Europea, en este caso a audiencias externas. ¿Tienes constancia de que en vuestro trabajo diario estéis preocupados de esta cuestión? Uh-huh. Sí, pues por lo que me ocupo yo y por la estrategia que la Comisión Europea tiene en esos países, sí, y es una... y te lo puedo explicar a nivel institucional y a nivel de acción de la Comisión. A nivel institucional hay hay equipos que se ocupan de esos, y entonces ha devenido la prioridad. Y además, la manera de informar, de hacer información a nivel europeo ha cambiado mucho. Porque antes era una información, yo digo neutral, porque era una información que cobraba muchos números, que cobraba muchos factos objetivos, pero que no daban emociones. Y ahora esto ha cambiado, por suerte, porque
hemos empezado a comunicar historias y no números. Te doy un ejemplo. En abril la Comisión Europea ha organizado una conferencia sobre la Siria y la asistencia que nosotros damos a la Siria. Y la campaña de comunicación fue un suceso porque comunicamos los Syrian Heroes. Los héroes sirios. Exacto. Y entonces, personas que han recibido la ayuda europea y han intentado, y hemos contado la historia de estas personas. Y es la clave para mí es ayudar a los ciudadanos europeos a entender el impacto de la acción europea. Acabas de decir que la Comisión, que la Unión Europea, pero que la Comisión también empieza a preocuparse no solo por contar números, sino por contar historias. Pero también es verdad que, y nos lo traemos a la mesa anterior, que se cuentan historias que no son verdad, y quiero hoy empezar a ligar con el otro tema que nos trae hoy hasta aquí. ¿Por qué la Comisión Europea solamente ahora empieza a preocuparse de la desinformación? ¿Qué riesgo supone la desinformación visto desde Bruselas? Sí y no. Sí y no. Porque la Comisión se ha interesado de fake news y de la desinformación recientemente, pero no solo ahora. Ahora es el nivel más alto de atención que nunca hemos dado. Pero desde la crisis en Ucrania y la acción rusa de desinformación, ya entonces en ese periodo las instituciones europeas han reagido y han intentado ofrecer soluciones. Y me refiero a la creación en el servicio europeo European External Action Service. Gracias. Y me refiero a la creación de equipos dedicados a contestar y hacer un debunking de las noticias en Facebook, en Twitter y de la propaganda rusa. Esta creación para mí es el ejemplo principal de la evolución europea, de la evolución de la importancia de la comunicación a nivel europeo. Porque al principio la acción de la Stratcom East en el IAS era muy discutible, si podemos decir así. Se llamaba Stratcom East, pero había... Para mí, es mi opinión muy personal, había muy poco de strategic. Pero ahora la situación es completamente cambiada y la manera de intervenir en estas cuestiones y la manera de entender también la origen de estos problemas ha cambiado. Y, por ejemplo, la creación del High Level Working Group es la demostración que no hay que reaccionar a una crisis, es necesario entender las causas que está al origen de esta crisis y ofrecer soluciones. Sí, quería pasar ya, porque como siempre nos come el tiempo, entonces, sobre todo para que también los estudiantes los participantes te puedan hacer alguna pregunta, y yo ya quería ir a la parte de payela política. Hace unos años quería que nos contases un poco, porque esto se ha puesto muy de moda ahora, y tú ya tenías experiencia en este tipo de cuestiones. Surgió la iniciativa en Italia de fundar Payela Política, que era un sistema de control o de la veracidad de las noticias, y tú eres uno de los 10 cofundadores. Además tenéis una cierta exposición mediática, porque si no estoy equivocado tenéis también programa semanal en Rai 3, en la radiotelevisión italiana. Te quería preguntar un poco si nos puedes explicar
y ya te hago todas las preguntas juntas para ahorrar tiempo. ¿Cómo surge la iniciativa? ¿En qué consiste? ¿Qué rol tiene? Y luego ya, si queremos cuadrar el círculo, ¿es reproducible vuestra experiencia a escala europea? ¿Puede existir una payela política europea? Un poco todo junto, Andrea. Perfecto. ¿Cuántos años tenemos para contestar? Un ratito. Bueno, pues Pagella Política nació en 2013 por la iniciativa de 10 colegas. Nosotros nos llamamos 10 locos porque éramos 10 young professionals. Jóvenes profesionales. Gracias. Que habían estudiado, estudiado en distintas partes de Europa, en Estados Unidos, y habían empezado a trabajar. Y en Estados Unidos nos hemos dado cuenta que habían iniciativas de fact-checking online y político. Y era algo que en Italia hacía falta. No había. Y también entendimos que el sistema de periodismo italiano era distinto, pues era peculiar, porque era un sistema de periodismo que su fundación eran los periodistas, entonces los grandes nombres y la autoridad eran los nombres, pero cuando los nombres cuando hay menos nombres importantes y no hay un sistema que controla la calidad de la información, pues nosotros vimos una posibilidad de intervenir. Y intervenimos porque era necesario comunicar mejor, comunicar en manera factual, informar a los ciudadanos y al mismo tiempo donar a los políticos italianos la percepción que había alguien que controlaba lo que estaban diciendo. Porque muchas veces la información que veíamos sobre los periódicos, en el Facebook, en el Twitter, era tal vez factualmente incorrecta por razones neutrales, pero muchas veces había la intención de utilizar los números en manera incorrecta por fines políticos. Y entonces la creación de Pagella Política es una respuesta a distintas necesidades. Controlar los políticos, informar los ciudadanos y mejorar el tipo de comunicación y de periodismo en Italia, en nuestra pequeña manera, claro, y hacerlo un poco más objetivo y un poco más factual. Y lo que hacemos, claro, creo lo conocéis bien, es el control de la verdad de lo que los políticos dicen. Entonces, como decíamos antes, no podemos controlar las opiniones. Las opiniones no están verdaderas o falsas. Las opiniones están basadas por argumentos, por factos que pueden ser verdaderos o falsos. Y es este sector donde Pagella Política es activa. Y empezamos con un sitio web, pero siempre hemos buscado una manera para ampliar nuestro rayo de acción. Y nos hemos dado cuenta que sí, el Internet es una manera, pero los social media son otras. Y también hay distintas maneras de comunicar lo que hacemos. Entonces, por eso ahora trabajamos con la televisión italiana en un programa en la televisión en que proyectamos vídeos de lo que los políticos dicen y explicamos live por qué es verdadero o por qué no lo es. Pero también hemos empezado a hacer vídeo
de fact checks. Entonces, utilizar tools, instrumentos audiovisuales para comunicar conceptos un poco más difíciles y hacer las informaciones un poco más appealing. Atractivas. Gracias. Y tu segunda cuestión, si podemos hacer una pagella política a nivel europeo. Pues existió una pagella política a nivel europeo, se llamaba FactCheck.eu y la hemos creada por las últimas elecciones del Parlamento Europeo. Y yo la defino como una pagella política 2.0, porque era un portal online en 6 idiomas distintos y fue un experimento de crowd-checking. Entonces, intentamos ser un poco más participativo, porque Pagella Política tiene su redacción de periodistas, de personas que trabajan según sus metodologías y según sus reglas para garantizar una calidad objetiva, pero es un trabajo que hacen el equipo de Pagella Política y los ciudadanos pueden solamente utilizarlo. FactCheck.eu quería donar la posibilidad a los ciudadanos europeos de controlar la información ellos mismos y ofrecer declaraciones a verificar, informaciones a añadir que podían cambiar nuestro juicio o confirmar nuestro juicio. Y entonces la pregunta es sí, es posible. Pues nosotros los hicimos en 2013-2014 y entonces la atención a las fake news no era tan alta como es ahora y la visibilidad que un portal europeo tuvo por 2 años era menor de la visibilidad que Pagella tenía en Italia. Entonces eso te da una perspectiva, una percepción de la atención a las cuestiones europeas también. Y por eso ahora es en stand-by, pero bueno, si hay las posibilidades técnicas, económicas y humanas para empezar otra vez, pues ¿por qué no? Y sobre todo creo que es necesario porque lo que intentamos hacer es a través de una declaración ofrecer una explicación simple de cosas un poco más complicadas que todos los ciudadanos pueden entender y sobre todo a través de links con database, estudios, análisis, ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de aprofundir la cuestión. Vale. Estamos fuera de tiempo, pero si tenéis alguna pregunta rápida, 1 o 2 preguntas muy rápidas, podemos hacerlas. Si no, pasamos directamente al taller de vídeos. No sé si tenéis alguna cuestión. Que no te pase como a mí con el micrófono. Porque para relacionar algo con la pregunta de Víctor en la mesa anterior, ¿no? O sea, yo creo que igual, que me parece que yo personalmente comparto la respuesta que le han dado a Víctor varios miembros de la mesa, ¿no? De la dificultad de crear o de seleccionar medios desde la Unión Europea para transmitir un cierto tipo de mensajes, creo que donde sí que hay un verdadero potencial de financiación o de utilización de los recursos de la Unión Europea para estas cuestiones de comunicación es en el apoyo a iniciativas de este tipo, que en el fondo vienen de la sociedad civil, ¿no? Porque en el fondo, con todas las críticas que le podamos hacer a las instituciones y demás, lo que es innegable es que la Comisión Europea es una institución que paga para que se la critique, que paga para que la sociedad discuta críticamente los asuntos europeos, ¿no?
Entonces, la comisión, al igual que podemos pensar que, como bien ha dicho Lucas, ¿no? Que su función no es seleccionar qué medios deben hablar de Europa, lo que sí que hace muy bien es identificar quién tiene ese potencial para hacer estas labores, ¿no? Entonces, el que las instituciones apoyaran más decididamente estas iniciativas a nivel nacional para hablar de Europa y también a nivel transnacional podría funcionar muy bien, porque seguro que lo que no van a hacer es intentar controlar el mensaje, creo. Así que como idea, no por solucionar, pero esa variable de financiación, yo aquí sí que estoy convencido que podría funcionar muy bien con el apoyo de las instituciones. Y no solo de las instituciones, los Estados miembros también deberían intentar esto, pero aquí no siempre juegan tan fair play, ¿no? como la Comisión a la hora de no intentar controlar el mensaje. No sé si había alguien más por ahí detrás. Carlos. Gracias. Andrea, retomando lo último que estabas comentando sobre el proyecto de fact-checking de la Unión Europea, Sí. no sé si en los últimos meses se habrá reactivado este proyecto. Sobre todo quería saber, qué dificultades os estáis encontrando, se está encontrando el proyecto para estar en stand-by, y porque quizás sea un buen mecanismo para contrarrestar bulos, para contrarrestar a los fake news media que hay ahora, e incluso también para contar la verdad y acercar, traducir quizás números en personas, ¿no? En la Unión Europea. Sí. Pues la respuesta es muy simple. El proyecto es en stand-by por cuestiones financieras, porque pues lo creamos con asistencia de una insurance, seguro, alemán, Stiftung Mercator, y por 5 meses al final de 2013, y en 2014 pudimos seguir online gracias a la intervención de Open Society Initiative for Europe. Pero después de eso los fondos no eran disponibles, y entonces, por cuanto creemos que es importante y el objetivo es noble, hay que trabajar donde tenemos recursos para trabajar. Y entonces la atención fue concentrada sobre el proyecto italiano Pagella Politica. Pero ahora, si el sitio web de FactCheckEU, factcheckeu.org, es todavía online, y entonces podéis todavía ver qué tipo de proyecto era, qué tipo de posibilidades ofrecía, y la esperanza, the hope, la esperanza que tenemos es que hayan donantes que sean interesados a esto, o que hayan ciudadanos interesados a empezar este proyecto otra vez. Porque, y con esto quería concluir, para mí hay distintos niveles de comunicación, y todos tienen que estar, y todos los tres son complementarios. Hay intervenciones a niveles europeos, hay intervenciones a niveles nacionales y sobrenacionales, subnationals, subnacionales. Gracias. Y esto es lo que hemos hecho con Pagella Politica. Y es fundamental, hay el nivel de ciudadanos y las iniciativas de los ciudadanos, que es fundamental. Y entonces no tenemos solamente que esperar que algo pase, podemos también hacerlo. Bueno, pues, ¿tú quieres una última pregunta? Una última pregunta, el micrófono. Pero muy rápida, muy rápida. 2 segundos. 2 segundos y ya... Hola, vale. Yo solamente preguntar si conocían la existencia de Wikitribune, que es una plataforma que al parecer,
La presentaron el otro día también en la conferencia en las jornadas del martes celebradas por el Parlamento Europeo, pero me parece que tiene mucho que ver con lo que estás hablando de Fast Check EU. Y preguntar que ahora que han sacado esta plataforma, si podría ser posible algún tipo de colaboración, porque básicamente a lo que se dedican es, pues eso, mostrar información, pueden editar profesionales, pero también ciudadanos. ¿Cómo se llama? Wikitribune. Creo que es del mismo Wikitribune. creador de Wikipedia, pero... Y nada, pues simplemente eso. Gracias. Pues no lo conocías y es muy interesante, me lo he escrito, me lo voy a ver. Y si puedo concluir con una sugestión y un poco promocional también. Pagella Politica cada semana envía una newsletter, es en italiano y pues os invito a registrar por una razón. La primera es que, claro, más utentes tenemos lo mejor, pero sobre todo porque creo que puede ser útil para vosotros, porque hay una sección en que describimos útiles online que puede ser útil para quien se ocupa de comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos de fake news, en los dos precedentes, hemos hablado de, ¿cómo se llama? No me acuerdo más. YouTube Data Viewer, que es un portal creado para Amnesty, donde podéis ver cuando la fecha de un vídeo cargado sobre YouTube, si ha estado utilizado, y es posible entender si es reliable, Sí, es creíble, fiable. creíble, fiable o no. Otro es TinyEye, y es un portal web donde podéis hacer buscar imágenes y ver imágenes similares donde han estado cargados, y utilizar ver la fecha de la publicación. ¿Por qué? Porque muchas veces las fake news utilizan imágenes que no son factualmente correctas. Y entonces hay útiles que los ciudadanos pueden utilizar para verificar las informaciones que nos bombarda. Bueno, vamos a cerrar aquí porque si no la profesora Nieto, que va a moderar el taller, me va a matar ya. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas Te gracias. liberamos. Ya puedes irte a disfrutar de Madrid el fin de semana. Creo que hoy. Muchas gracias. Maribel, discúlpame. Aquí tienes la mesa. Es que me decía antes Luis, dice igual es los alumnos aquí para que ellos lo presenten y por eso te decía, porque Luis me había comentado esa posibilidad. Vale, bueno, en principio lo que Por sí los que- alumnos lo decía más que nada, Vale. porque igual les hacía ilusión. Bueno. Vale, yo voy a entrar, digamos... ¿Me dejáis un folio que me ha dejado antes Lucas? ¿Tenéis un folio? Están, tienes que verte la página de UPOL. Están en Vale, están en publicaciones, ¿verdad? publicaciones y me dice que abajo están Publicaciones. y luego vídeos. Vale. Publicaciones que vamos a ir, digamos... Vale. Estupendo. Digamos que vamos a pagar el
no tiene un folio. ¿Quién tendrá un folio? Es que no me he traído mi carpeta. Ya, no. Lo que sí que a lo mejor... Voy a pedir un sí, folio. Sí, a lo mejor tenemos que apagar... Vale. Este para encender. Directamente. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a continuar ya con el programa que estamos, digamos, en las últimas horas. Vamos a dar paso, si os parece, al taller de vídeos que habéis preparado, sobre todo los alumnos aquí presentes. El título, como bien conocéis, es Soluciones visuales y propuestas para mejora de la comunicación europea. Tenemos a los mismos participantes, afortunadamente, ahora en este taller, participantes que, digamos, han estado presentes en la mesa redonda que ha dirigido el profesor Luis Bouza. Yo, desgraciadamente, no he tenido la oportunidad de escucharos porque, digamos, que he venido de dar clases de la Universidad Complutense, pero sí que he podido escuchar un poquito, ¿no? Los últimos 30 minutos. Entonces, si os parece... Vamos a comenzar. La idea es que, como sabéis, hemos seleccionado al azar una serie de, digamos, vídeos que habéis hecho vosotros. No significa esto que sean los vídeos mejores, ¿vale? Digamos que pasarán luego un proceso de selección, pero que de alguna manera tenemos una limitación de tiempo porque vamos a terminar a las 8 con la entrega de los diplomas. Entonces, simplemente que lo veamos como una representación de vuestros trabajos. Por tanto, me imagino que ya lo habrá dicho Jorge Tuñón, el director del curso, pero queremos agradecer el entusiasmo, el esfuerzo, el interés que habéis tenido en hacerlo lo mejor posible, ¿no? Cubriendo unos estándares mínimos, ¿no? A la hora de presentar vuestros trabajos. Entonces, la idea es imposible, tenemos aquí una selección de 6, es imposible verlos todos porque tenéis entre 10 minutos el máximo, creo recordar, y 5 minutos, digamos, los más cortitos. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a dar paso al menos a ver un par de ellos completos, que tengamos una visión de conjunto, y luego, pues el resto, seleccionaremos unos minutitos y sobre esos vídeos yo voy a lanzar una serie de preguntas que me han parecido a mí quizás más interesantes a la mesa, a los participantes de la mesa. Luego, por supuesto, los participantes de la mesa pueden hacer cualquier tipo de comentario, observación sobre lo que, digamos, algún matiz o señalar algún aspecto que les haya parecido más digamos, de mayor relevancia, ¿no? Antes de eso, sí que me gustaría, como no he tenido oportunidad no hemos coincidido en ninguna otra mesa, viendo que esto es un módulo sobre comunicación, sí que os voy a pedir un esfuerzo. Primero, voy a hacer una pregunta, un minutito, que sea, digamos, la respuesta certera y, a ser posible, corta. Entonces, la primera pregunta, y así, digamos, tenemos más conocimiento unos de otros, es: ¿qué es para ti Europa? Y un titular. Yo sé que el tema de los titulares es muy complicado, como bien decías antes, Beatriz. Casi siempre se elige al final del artículo, ¿verdad?, cuando se ha trabajado sobre él, pero digamos que voy a empezar por lanzar esta primera pregunta. ¿Qué es para ti Europa? Teniendo en cuenta que podéis utilizar las dos vertientes para, digamos, que el mensaje vaya dirigido a los propios ciudadanos de la Unión Europea, o el mensaje vaya dirigido a un ciudadano externo que no pertenezca a un país miembro de la Unión Europea, porque evidentemente es distinto. Entonces, pues, por favor, Lucas, si quieres empezar. ¿Un titular? Sí, ¿qué es Europa para ti primero? Y algún titular, si te quieres extender un minutito. Bueno, el titular para mí sería que Europa es la garantía de nuestras libertades. Ese sería mi titular. Pero claro, Europa, yo creo además, con Luis yo creo que comentó eso en otra ocasión que hemos coincidido, que efectivamente Europa tiene la capacidad de aunar muchos relatos, no es solo un único relato, y eso hace que podamos estar de acuerdo en una base común, ¿no? Y yo creo que al final es eso, ¿no? Por supuesto es la garantía de nuestras libertades, pero también es la garantía de nuestros derechos y la garantía de que tenemos unas mínimas cotas de bienestar social.
Yo lo dejo ahí, Muy bien. intentando ser disciplinado. Muy bien, de acuerdo. Pues Beatriz. Lourdes. Hoy Lourdes, perdón. Pues es Yo soy complicado. Susana, sí. Para mí, a lo mejor tirando un poco por lo de la protección, un paraguas. Europa es un paraguas y... Sí. Un paraguas de libertad y una casi madre es que es libertad y protección, o sea, para mí es un paraguas de libertad y una madre, y la protección de una madre, o sea, para los países y para los ciudadanos. Muy bien. Más gracias, Susana. Para mí Europa es la paz, es un proyecto común, es un proceso extraordinario, es la vertebración y la complementariedad entre la democracia representativa y la participativa, es tener un Parlamento supranacional, son las libertades, son los derechos, es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y para mí Europa somos todos nosotros. Os recomiendo, aprovecho el minuto, que veáis el vídeo viral de la intervención de Esteban González Pons en el Pleno del Parlamento Europeo, Europa es, que es impresionante, está alcanzando el 1 millón de visitas, es el presidente del Partido Popular Europeo, delegación española, y para mí mi titular es Europa necesita a los europeos, que es el titular que eligió la periodista que me hizo la entrevista en El Mundo, que salió el sábado. Gracias. Muy bien. ¿Y Jorge? Sí, para mí Europa es una de mis ciudadanías. Como bien sabe Susana, en mi blog yo siempre me declaro ciudadano de Madrid, de España, de Europa y del mundo. Y para mí eso, Europa representa una de mis ciudadanías porque yo tengo una ciudadanía múltiple y también es un espacio de conocimiento. Para mí es un espacio de conocimiento también de personas, porque a lo largo de mis viajes por Europa he podido conocer y tengo amistades en gente en Italia, en las repúblicas bálticas, a lo largo en Francia, con lo cual para mí eso es lo que supone Europa. Muy bien, pues muchas gracias. Partiendo de esto, si os parece, vamos a dar paso a alguno de los vídeos. Vamos a ver el vídeo que han preparado aquí María Granados, Clara Misiego e Ignacio Esteban. Si están por aquí, muy bien. Pues vamos a ver. A ver si se oye bien. A ver, un segundito. Esto siempre es complicado. No, está al máximo, en teoría. No, pero tienes que quitar... Ahí. Quitado, ¿sabes? Sí, pero se oye poco. No, es que está quitado el sonido, ¿eh? No, ¿Está quitado? no, está dado. Un segundito. Este curso han sido... Nosotros sí, y a raíz de este curso hemos descubierto muchas de las cosas que se hacen en ella y lo que aportan a nuestra vida diaria. A los 500 millones de consumidores que viven hoy en día en la Unión Europea les interesa sin duda la calidad, la oferta y la relación calidad-precio. Pero ¿saben todos estos consumidores que la mayoría de las medidas se llevan a cabo desde la Unión Europea? No, yo creo que no. Oye, ¿y sabes qué posibilidades tengo en la Unión Europea de hacerme unas prácticas fuera de España? Pues no. La política agrícola común de la Unión Europea tiene como objetivo mejorar la productividad agrícola de forma que los consumidores dispongan de un suministro estable de alimentos a precios asequibles. Pero ¿saben los agricultores que disponen de estos beneficios por parte de la Unión Europea? María, ¿tú te has ido de Erasmus? Sí, justo el año pasado. ¿Sabías que el programa Erasmus, además de intercambios universitarios, es voluntariado y prácticas en otros países? ¿Ahora no? ¿En serio? Oye chicos, os he estado escuchando y no sé cómo la gente no conoce más la Unión Europea con la de cosas que hace. ¿No creéis que una de las prioridades que tiene que tener la Unión Europea es comunicar ese mensaje a los ciudadanos? Pues sí, la verdad que sí que tendría que estar entre sus prioridades. Bueno, ¿y por qué es esto? ¿Porque a la gente no le interesa la Unión Europea? Si de hecho 4 de cada 5 de las decisiones de la Unión Europea afectan a la vida diaria de los ciudadanos de la Unión Europea. Pues parece ser que la agenda de la Unión Europea no la marcan los ciudadanos, sino que la marcan desde Bruselas, la imponen desde Bruselas.
Entonces, aquí podríamos aplicar lo que hemos aprendido en el curso, que podríamos decir que desde Bruselas usan la técnica del spin doctor, que consiste en eso, en que el gobierno determina la agenda mediática sin contar con los ciudadanos. Además, es obvio, bueno, todos lo podemos ver, que no hay ninguna campaña hecha desde las instituciones de la Unión Europea para darnos a conocer su discurso. Entonces, ¿cómo los ciudadanos se van a interesar en la Unión Europea si la Unión Europea no se dirige a esos ciudadanos? Pues si a la gente no le interesa, ¿por qué la Unión Europea se hace tan difícil de conocer o no se da a conocer bien? Pues una de las cosas que hemos podido observar es la elitización que existe en las instituciones y en la Unión Europea. Esto se basa en el mensaje que da, tan difícil, la organización interna tan estructurada y tan compleja de entender para los ciudadanos, un alejamiento de esas élites de lo que son los ciudadanos, incluso de los intermediarios que son los periodistas, que se informan de esas élites y de ese núcleo, y se va perdiendo la información por el camino hasta que llega a los ciudadanos. También podemos observar que hay una construcción del discurso desde los estados que hace que los problemas se vean más intensificados, los de la Unión Europea, cuando habla un Estado miembro a sus ciudadanos, que lo que sería si la Unión Europea se dirigiese directamente a los ciudadanos mediante redes sociales, mediante lo que hemos hablado de las campañas directamente. Entonces esta construcción del discurso lo que hace es alejar aún más a los ciudadanos y pensar que todos los problemas provienen de la Unión Europea, crear euroescepticismo y todos los problemas que hemos estado viendo en este curso y diariamente. Una de las cosas que vimos en el curso también es que no hay una esfera pública europea como tal. Los Estados miembros tienen una esfera pública estatal y los ciudadanos se interesan por lo que pasa en su país, y todo lo que viene de Europa es aquello que afecta directamente a su país, y no hay unos temas europeos puramente que interesen a los ciudadanos. Y eso es un problema porque los periodistas se preocupan en comunicar los temas puramente europeos solo a aquellas élites que ya están interesadas por esos temas europeos y no al conjunto de los ciudadanos europeos, que también tienen que estar interesados porque les afectan. Estoy aquí para ver cómo se han reflejado las consecuencias de la poca comunicación europea. Debido a los referéndums, por ejemplo, que ha habido en el Reino Unido, vemos que el escepticismo es algo que está creciendo y que de una forma u otra, si la comunicación hubiese mejorado, hubiesen podido conseguir que los ciudadanos cambiasen de opinión respecto a Europa por los motivos que hemos estado comentando, en los que se ve una mejora sustancial gracias a la ayuda europea. Así que desde aquí, desde el Parque Europa, estamos visitando todas las ciudades europeas para ver cuáles han sido los problemas. Para ayudar a la labor de comunicación, las instituciones europeas tienen unas representación en las grandes ciudades de los países miembros. Hay una en España, en Madrid, y otra en Barcelona. Organizan un montón de actividades culturales y de tema político sobre temas que interesan a los ciudadanos europeos. Sin embargo, estas actividades no llegan al conocimiento de la mayoría de los ciudadanos, y siempre llegan al conocimiento de las mismas personas que ya de por sí están interesadas y conocen sobre temas europeos. La Unión Europea tendría que utilizar las redes sociales para que todas estas actividades llegasen al conocimiento de todos los ciudadanos. Y bueno, después de todo lo que hemos contado sobre el curso, la introducción que nos ha aportado el curso, queremos aportarle nosotros a la Unión Europea un par de estrategias o de opciones que tiene para mejorar esa comunicación. Nosotros hemos pensado en la dificultad de que haya 24 lenguas de los Estados miembros de la Unión, y que luego solo se utilicen 3 en las comisiones, o sea, las lenguas vehiculares, o hay una que podamos compartir entre todos, o siempre va a existir una barrera para que los ciudadanos alcancen a conocer las decisiones de la Unión. Entonces, una lengua única nos parece la mejor solución para dar a conocer a la Unión Europea y para que se acerquen los ciudadanos y rompan esa barrera hacia la Unión Europea. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí
Yo he señalado, digamos, he extraído una serie de cuestiones que me parecen más interesantes, no obstante, sí, podéis entrar en cualquier otra. Por ejemplo, dentro de las propuestas se habla de la posibilidad de utilizar una lengua única. Digamos que es complejo, ¿no?, esta propuesta. Entonces, me gustaría que entraseis a valorar esta en concreto y luego dos cuestiones más. Se habla, estos son, digamos, cuestiones que son comunes, las que voy a señalar de cada vídeo, son comunes prácticamente en todos los vídeos, por eso son por las que me he decantado. Estaría el tema de la lengua única, porque hay 24 lenguas, vamos a ver cómo está ese tema. El segundo que se ha detectado es que existe un desconocimiento brutal sobre los beneficios que tiene el proyecto de la Unión Europea, es decir, qué valor añadido aporta, no se sabe cómo se puede transmitir, mejorar eso en cuanto a la comunicación. Y luego otra de las cuestiones que, digamos, es común también es cómo comunicar mejor, pero cómo, de alguna manera, tratar de que el propio ciudadano se implique dentro del proyecto europeo. Por activa y por pasiva, en las clases continuamente estamos diciendo, dependiendo de las fuentes oficiales, entre el 70 y el 80% de la legislación que viene y que nos, digamos, afecta a la ciudadanía, a las instituciones, a los Estados, procede de la Unión Europea. ¿Qué se tiene que hacer para implicar más al ciudadano? Es decir, son tres cuestiones muy concretas. Os doy la palabra brevemente, Lucas, y seguimos un poco el orden, si os parece. Lucas Lourdes, Susana y Jorge. Bueno, rápidamente. Bueno, me ha gustado mucho el vídeo, o sea, eso para empezar. Y además, como es lógico, da mucho en el clavo de muchas de las cuestiones que nos preocupan en el día a día. O sea, no os penséis que esto no lo pensamos todos los días, ¿no? En el caso del tema de la lengua, hombre, sí es un problema, claro, evidentemente. Lo que pasa es que las lenguas que tenemos son las que son desde luego una riqueza cultural imprescindible, y es verdad que nosotros tratamos de acercarnos a los ciudadanos a través de todas las lenguas. Si nos seguís en redes sociales, nosotros obviamente tenemos nuestra cuenta de UE Madrid en Twitter, por ejemplo, que la hacemos en español, o en Facebook o en Instagram. Para eso también tenemos las representaciones, ¿no?, que decías, yo creo que eras tú. Claro, desde luego a nosotros nos parece que es importante. Yo, que he trabajado en Bruselas y que ahora desde hace poco tiempo trabajo en Madrid, sí que nos parece que es un elemento de cercanía el estar presentes. Nosotros lo que hemos hecho, la segunda pregunta yo creo que hacías era cómo acercarnos. Pues mira, una de las cosas que estamos haciendo desde el año pasado, los pocos que trabajamos en la representación, porque somos muy pocos, es intentar acercarnos a todos a nivel de las comunidades autónomas, porque muchas veces, claro, estamos aquí en Madrid, nosotros aquí en Madrid hacemos muchas cosas, muchísimas, pero, claro, no todo es Madrid. Entonces estamos viajando por todas las comunidades autónomas para encontrarnos con sociedad civil, con periodistas, con instituciones. ¿Eso es suficiente? Pues probablemente no, pero bueno, vamos caminando poco a poco, ¿no? No sé si me he dejado algo en... Más o menos, ¿Sí? Vale. Más o menos. Yo lo de la lengua coincido con él. Creo que, bueno, que hay que intentar utilizar lenguas que más o menos el inglés lo conoce todo el mundo, el francés, tal, pero no creo que haya que renunciar a las lenguas de los países, porque es una riqueza y la diversidad siempre debe ser bienvenida, vamos. Yo eso, lo que pasa es que sí es verdad que a la hora de la inmediatez de comunicar, pues se hace duro, pero bueno, con el equipo de traductores, cuando las cosas son más a largo plazo, no suele haber problemas, tienes en todos los idiomas. Y luego ya lo que es el valor añadido que te puede aportar la UE, yo en nuestro entorno más cercano, España y demás, pues por ejemplo una transparencia que en España muchas veces no hay, eso habría que resaltarlo, un responde, o sea, tú cuando te diriges a ellos a preguntar alguna duda y tal, pueden tardar X, pero te responden, tienen un control del dinero que en España muchas veces no existe, eso también aquí en España pues ahora yo creo que es destacable. El Tribunal de Cuentas, los informes son más rápidos que el Tribunal de Cuentas de aquí. O sea, a ver, que hay una serie de cosas que eso se debería poner en valor
a la vista de la situación que hay en España para darnos cuenta de que trabajando a 28 las cosas en algunas cosas se hacen mejor. Y ese tipo de cosas yo creo que se comunicaría muy bien, incluso a nivel de medios de comunicación. Y luego, pues, ¿cómo conseguir acercar a la gente a participar? Pues creo que las oficinas regionales, incluso lo del concejal de Europa, es muy buena idea, porque se trabaja con organizaciones vecinales o con asociaciones que les puedes dar a conocer iniciativas y programas que a lo mejor no llegan de otra manera porque no todo el mundo se mete en Internet y busca Unión Europea o programa de tal, sino que a lo mejor el concejal le dice, pues mira, hay un programa que puedes participar y puedes ponerte en contacto con una organización que es muy parecida a nosotros, que trabaja en Polonia. O sea, que sí creo que esas redes a nivel personal pueden ayudar mucho a difundir todo lo que se puede participar en Europa. Sí. A ver, respecto al tema de la lengua común, pues lo mismo que han comentado Lucas y Lourdes. Yo creo que es mejor que no haya una lengua común, no hacer ese esfuerzo, yo no lo veo que vaya a aterrizar realmente, se ha hablado durante mucho tiempo y, bueno, es verdad que encarece el tema de la traducción, pero está tan establecido, por ejemplo, en las sesiones plenarias en el Parlamento Europeo, etcétera, los traductores a todos funciona muy bien durante la sesión, lo encarece, pero también a cada ciudadano se le habla en su propia lengua, la que entiende, la que comprende, con la que se puede comunicar y, por supuesto, la diversidad de lenguas, pues también, aunque es a veces un obstáculo, que lo es, se interrumpe algunas veces la comunicación y la encarece, al mismo tiempo también esa diversidad pues es una riqueza multicultural enorme que solo tenemos aquí en la Unión Europea y que debemos cuidar. Luego, al tema de lo que hace Europa, pues lo que he comentado antes en mi intervención, pues realmente ahí pues los políticos a nivel nacional, a nivel local, deben todos y de una forma muchísimo más explícita y mayor comunicar qué hace Europa, porque hay una carretera hecha, porque hay un AVE, porque hay una nueva expansión del AVE con recursos y con financiación europea, por qué se cuida el medio ambiente, porque el etiquetado de nuestras prendas de vestir está cuidado, porque tenemos una garantía en nuestros alimentos que viene de la Unión Europea. Todos esos temas están ahí, todos esos temas son tangibles, todos esos temas los vemos y yo creo que debería haber un esfuerzo a nivel nacional y medios, porque desde luego campañas desde las instituciones europeas las hay permanentemente y no solo durante las campañas express que había antes o más inmediatas cuando hay elecciones y la cita a elecciones al Parlamento Europeo. No, ahora las hay de forma continua y creo que hay una responsabilidad compartida a la hora también de comunicar eso y que todos vertebremos esa comunicación. Y luego el tema del mensaje directo, que quería decir aquí una cosa, narrativa, etcétera. Por ejemplo, Tajani ayer, el presidente del Parlamento Europeo, dedicó su premio europeo Carlos V, se lo dedicó a los ciudadanos. El premio en metálico lo ha llevado pues a las ciudades, ¿no?, que tuvieron los terremotos tan intensos en Italia, y luego los eurodiputados, las instituciones europeas, yo creo que se dirigen muy directamente porque saben que el ciudadano es el corazón del proyecto europeo. Y respecto al tema de las redes sociales, yo os felicito por el vídeo porque habéis dado en el quiz de muchas cosas que piensan muchos ciudadanos, pero es que las instituciones europeas están en las redes sociales, en todos los idiomas, en cada país, en la lengua de cada país, tuitean permanentemente durante el pleno en Estrasburgo, por ejemplo, el Parlamento Europeo, intervenciones de Juncker, la Comisión todos los días, diálogos ciudadanos, streaming permanentemente, audiovisual. O sea, es algo que tú, sin estar allí, puedes cada día, a través de las redes sociales, fundamentalmente a través de Twitter, seguir todo lo que hacen las instituciones europeas y además en tu idioma. Jorge. Sí, respecto a lo de la lengua común, yo lo resumiría con una frase de Nelson Mandela que conocí cuando hice el Erasmus, porque casualmente la tenían en el Ayuntamiento de Torino, la ciudad italiana Turín, la ciudad italiana donde yo hice el Erasmus. Cuando yo hice el Erasmus tenían esta frase en su página web. No sé si la seguirán porque no la he vuelto a visitar desde entonces, la página web, quiero decir, Torino sí. Él decía que si hablas a un hombre en una lengua que entiende, le llegará a la cabeza.
pero si le hablas en su propia lengua, le llegarás al corazón. Pues sí, pues sí. Vale, vamos a pasar a el vídeo que presentan en este caso Axel Balog y Luisa Oliva y Carmen Sancho, ahí la tenéis. Vamos, voy a poner unos minutitos, ¿vale? A ver. Hola, ¿qué tal? En los siguientes minutos vais a acompañarnos Axel y a mí en una de nuestras conversaciones sobre cómo mejorar la comunicación en la Unión Europea. Algunas de estas medidas a nivel general son: mejorar la escucha hacia todos los ciudadanos miembros, crear un mensaje unitario sobre el papel de Europa en el mundo, emplear las nuevas tecnologías. Esto incluye las redes sociales y sus diferentes lenguajes, así como emplear la tecnología disponible para comunicarse directamente con los ciudadanos, segmentar las audiencias por edades, necesidades y niveles educativos. Si se emplea un mensaje vacío o más bien estético en las redes, como por ejemplo la llegada de la primavera en las redes del Parlamento Europeo, la institución puede aprovechar ese tráfico para lanzar publicaciones con contenido relevante y accesible. Estas deberían ser al menos en las 3 diferentes lenguas vehiculares de trabajo de la Unión Europea, si no en la de los 27 Estados miembros. Apostar por un enfoque que tenga en cuenta lo local, con un discurso unitario sobre Europa. Es decir, ser conscientes de la identidad supranacional europea estudiada por Ruth Wodak en 2009. En su observación con parlamentarios para acercarlos al gran público, estos respondían en círculos concéntricos escalonados desde la identidad local a la global europea. Generar un sentimiento aglutinador de pertenencia basado en las similitudes y no en la exclusión o por diferencia, como apoyan teóricos del discurso como Cohen, Anderson o Jenkins. Poner cara a los comunicadores europeos. Dar un acercamiento humano para poder identificarse con ellos, pero fomentar en la prensa una forma de comunicar la política que excluya lo banal y no enfoque cuestiones de Estado como entretenimiento, como lo definió Riegel o Edelman, como por ejemplo los momentos de tensión emocional en los debates o los seguimientos de la trastienda política que dramatizan y manipulan estéticamente la realidad de los importantes conflictos que se dirimen en las instituciones europeas. Espero que disfrutéis de nuestras propuestas tanto como nosotros proponiéndolas. Hola Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, dándole vueltas al tema europeo. ¿Y tú? Pues igual, a ver si encontramos alguna solución o al menos damos alguna propuesta. Que yo te quería comentar que el tema de crear una imagen de marca y de crear una comunicación tanto interna como externa en la Unión Europea tiene un problema, porque no solamente es una identidad de marca corporativa como si fuese una empresa, sino que es una institución y que es una institución supranacional que aglutina muchísimas realidades políticas, nacionales, económicas diferentes. Entonces, claro, yo creo que la primera pregunta es ¿qué tipo de modelo comunicativo vamos a emplear para comunicarnos con el público europeo? ¿Hay diferentes modelos? Sí, tienes diferentes modelos. Mira, el Mediterráneo, que por ejemplo aglutina países como Italia, España y Grecia. Luego tienes el continental, los alemanes no tienen nada que ver cómo se comunican, por ejemplo, con los escandinavos o cómo se comunicaría un español. Y luego, por último, tienes los modelos nórdicos, que yo creo que sería una buena propuesta, no porque especialmente sean de ese tipo de países, ¿no?, por darles ese tipo de privilegios, sino porque realmente son capaces de aglutinar muchísimos factores sociales. Y está muy instaurado en ese tipo de comunicación la escucha a diferentes tipos de organizaciones, instituciones, personalidades importantes, grupos en exclusión. Entonces yo creo que ir por ahí hacia un modelo que la gente perciba como que es realmente global e integratorio, yo creo que estaría bastante bien, y no tanto a lo mejor basado pues en la emocionalidad o en debates personalistas, que se parece un poco más a lo mejor al Mediterráneo. O sea que tú te inclinas por los nórdicos básicamente porque son más inclusivos y recogen más sensibilidades, ¿no? Sí, y realmente la gente se siente más representada cuanta más pluralidad sea capaz de ver. ¿No anuncian acaso los gobiernos nacionales sus medidas? ¿No promocionan sus proyectos? Pues creo que la Unión Europea podría invertir igualmente esfuerzos y medios, obviamente, en publicitar sus logros, sus intervenciones, los proyectos que financie, que son muchos y la gente no lo sabe. Formas de hacer esto que no fueran descabelladamente caras ni surrealistas sería a lo mejor reservando espacios publicitarios en las televisiones públicas, que hay varias, en casi todos los Estados miembros, que yo sepa hay alguna, reservando espacios publicitarios para poder fomentar su comunicación institucional a los ciudadanos de toda la Unión, o pagando por espacios publicitarios en las televisiones privadas, que tampoco es ningún disparate, y para eso está el presupuesto en comunicación, en parte. En lo que a comunicación, estricta se refiere, a mí me parece muy bien y me parece una buena idea que haya presencia en redes sociales, que el Parlamento tenga su cuenta, que la Comisión tenga su cuenta. Lo que no es muy lógico es que tengan
bueno, que no haya ningún patrón en sus mensajes, que no tienen mucho seguimiento realmente, si te fijas, no generan mucho engagement, ¿no?, que se dice. Entonces me parece bien que esté en Twitter, en LinkedIn, lo que quieras. Pero bueno, tenemos datos acerca de esas redes sociales, sabemos el tipo de usuario que las usa, entonces podríamos segmentar más por público al que dirigirnos y modificar nuestro formato y nuestro contenido en función. Sabemos que Pinterest lo prefieren las mujeres, sabemos que Facebook, la gente más mayor, Instagram y Snapchat, pues desde preadolescentes hasta veinteañeros. Luego tenemos, LinkedIn, que es gente con un nivel de formación alto. Sí, también, o sea, creo que también es interesante eso que planteas, de también segmentar por niveles culturales, ¿no? Porque a veces yo me doy cuenta de que como que el mensaje del Parlamento Europeo y de la Comisión sigue siendo para élites y no llega el mensaje porque la jerga a veces es tan compleja, no sé, ¿tú qué piensas? Que a veces se introduce jerga, incluso en redes sociales, que no se llega a entender. Totalmente, y por eso digo que lo mejor sería especializarnos en públicos y segmentar y, hacer un targeting, ¿no?, que se dice tanto por contenido como por formato y por plataforma. Y al final, pues ahí puedes decidir en qué medios, en qué plataforma utilizar un vocabulario más o menos técnico, más o menos denso, más o menos elementos audiovisuales, en general, y también de qué temas hablar, porque hay temas que no interesan los mismos temas a un señor de 50 años que a uno de 15. Pero yo creo que es un camino a seguir y a explorar, sin duda. No solamente segmentar por el tipo de público que utiliza cada aplicación, sino también por el nivel educativo, realmente tratar de eliminar la jerga jurídica y aprovechar el tirón de los mecanismos banales cuando se utilizan para subir contenido interesante de la Unión. Me parece muy buena idea. Bueno, y además, si hablamos de identidad y de acercar la Unión Europea a los más jóvenes, a los más pequeños, que yo creo que es un momento crucial en el que informar y sobre todo que crezcan ya con un sentimiento de ser europeo y de qué es Europa, podríamos empezar, pues yo creo que por lo más obvio, que es la educación. Entonces no entiendo que a nivel, pues no te digo de secundaria, de primaria, pero de secundaria, que hubiera algún tipo de libro de texto, de materia, algún material didáctico que garantizara pues que un chaval en un instituto de Rumanía y uno en Portugal sepan los dos que aparte de ser rumanos y portugueses son ciudadanos de la Unión Europea y qué derechos y oportunidades acarrea eso. Claro, y que conlleva, y también a nivel de entretenimiento, ¿no? Se podría crear... Si os parece, lo vamos a dejar aquí porque se dicen también cosas bastante interesantes. Entonces, se ha hablado de comunicación institucional, que es política, que es muy interesante, no quiero entrar ahí. Digamos que me gustaría que hablaseis sobre dos cuestiones específicas. Una que es el tema de la identidad europea. Antes Lourdes comentaba que no son buenos tiempos para digamos, el proyecto europeo, evidentemente, con pues todos los factores internos y externos a los que la Unión Europea está expuesta, pero esta es la pregunta en concreto, ¿cómo se puede fomentar la identidad europea, por un lado? Y luego, no quiero entrar en la cuestión de los modelos de comunicación, que por cierto me parece también interesante, pero no tenemos tiempo, me gustaría pasar a otro vídeo, con lo cual lo voy a dejar ahí. ¿Cómo se puede fomentar la identidad europea por un lado? Y luego, ¿cómo se puede, digamos, fomentar también la presencia en redes? Aquí tenemos un problema, porque existen muchas redes sociales, pero claro, digamos que la ciudadanía no es lo mismo, la juventud de zonas urbanas, educadas con acceso, cuando digo educadas con acceso a digamos al nivel superior educativo, a la universidad, etcétera, con personas que están en zonas rurales, que tienen menos acceso para todo, en cuestiones de transporte, de comunicación, de redes, hacer networking y todo este tipo de cosas. Entonces, la presencia en las redes y además teniendo en cuenta que la mayoría de los chicos jóvenes hoy prácticamente no leen medios de comunicación escritos, y además si lo leen es vía electrónica fundamentalmente y ahí también hay una fractura, hay un gap muy importante. Entonces, en estas tres cosas, por favor, ¿cómo fomentamos la identidad europea y cómo, digamos, podemos potenciar la presencia en las redes? Y vamos a dejarlo ahí en principio. Lucas. A ver, identidad europea con Erasmus. Quiero decir, yo creo que la única manera de fomentar o mejor dicho, no de fomentar, sino de tratar de que la gente, con dos aspectos. Yo creo que uno es que la gente viva en otros países, o sea, no que, porque muchas veces se dice, o se decía antiguamente, el fascismo se cura viajando. Ya, pero claro, es que ahora los viajes son de fin de semana, voy a un hotel, me vuelvo, con eso no se consigue nada, se consigue viviendo en otro país, ¿no? Y es verdad que eso ayuda mucho para quitarse muchas tonterías de la cabeza.
Entonces, a mí me parece, por ejemplo, el Erasmus es clave. Y segundo, aunque es un elemento que yo creo que es secundario respecto de lo que acabo de decir, es por supuesto la educación, claro, la educación en los colegios sobre todo, ¿no? Yo, por ejemplo, esta semana prácticamente no me he sentado en la oficina porque es la Semana de Europa, lógicamente. Mañana voy a un colegio. Bueno, pues yo creo que es importante. Lo que pasa es que no es solo que vaya yo a un colegio o que vayan mis compañeros a los colegios, es que eso tiene que estar integrado en los sistemas educativos, ¿no? Y eso depende también de los estados, claro. Y luego, respecto de lo que decías de las redes, nosotros cada vez somos más activos en redes y tratamos, creo que una de las propuestas, es que no sé dónde están los autores del vídeo, me parece que están por ahí, el tema de la segmentación. Nosotros hacemos segmentación. Lo que pasa es que es verdad, y creo que lo he mencionado antes cuando estábamos hablando en la primera parte, que a mí la gente de redes sociales de nuestra representación siempre me dice, no, es que tienes que hablar como si fuera un niño de 11 años, ¿no? Bueno, pues no es eso tampoco. Quiero decir que yo creo que efectivamente se pueden hacer distintos mensajes en distintos planos. Pero para eso, claro, también hay que tener datos. Y lógicamente tenemos que respetar la ley de protección de datos. Entonces, no es fácil tampoco conseguir esas cosas. Pero poco a poco. Pero sí, estoy completamente de acuerdo con las dos cosas. Es decir, y con muchas de las cosas que habéis dicho en el vídeo, completamente de acuerdo. Yo respecto a la identidad europea, aparte de lo de los viajes, que creo que es fundamental, viajes no, estancias largas para conocer de verdad cómo se vive en otros países, me parece que una buena idea sería contar historias de gente similar a ti en otros países, lo que les pasa a esa gente y verás que es muy parecido a lo que te pasa a ti. Y hay una iniciativa que lo leí ayer que me pareció muy interesante, que se lanzó con lo del Día de Europa. Se presentaron 5 cortos hechos por 5 directores de distintos países que trataban de contar a través de la historia de gente cómo les afectaba a ellos la Unión Europea. Y se abría un concurso de cortos para que la gente también se presentase sus ideas y tal. Eso puede estar muy interesante porque te puedes ver reflejado en un agricultor de Grecia, en un joven estudiante de Polonia, y entonces yo creo que eso también une mucho. O sea, si te das cuenta que hay formas de entender, pues eso, la libertad, los derechos, la calidad de vida, que es muy parecida en casi toda la Unión Europea, pues eso acaba uniendo, y eso me parece que es un buen camino. Lo de la educación, a mí me parece fundamental que hubiese, como hablamos siempre, una asignatura de economía, una asignatura de la Unión Europea. Es verdad que se tendría que tender a, por lo menos de cuatrimestre, explicar un poco qué significa la Unión Europea y para qué sirve. Hay una idea que no ha salido, pero que cuando vi el vídeo me llamó mucho la atención, la de los dibujos animados. Me parece una idea muy buena para que los niños desde pequeños intenten eso, lo que hablamos de vivir en un país y tal, empiecen a saber que hay países que están en el mismo espacio de leyes, si se quiere, para que los niños lo entiendan, que ellos, o sea, que son vecinos, que pueden ir, que tienen la misma moneda, y que empiecen a ver que comen cosas que a ellos les pueden gustar, la pizza o los espaguetis o las galletas de bueno, los británicos ya no, pero las naranjas de Grecia que eso puede ser fundamental, porque si desde pequeños lo ven, y además un tipo es lo que decía Andorra la exploradora, esa idea me parecía muy buena y me llamó mucho la atención cuando vi el vídeo. Ahí puedo decir una cosa que se me ha olvidado. Lo de la segmentación de los mensajes me parece que está muy bien y que es una línea que se puede ir cada vez más, pero también a mí me da mucho miedo una cosa, que es que al final cada persona o cada colectivo pueda tener una idea de Europa distinta. Porque ahí se abriría, a ver, todos somos personas distintas y subjetivamente puedes tener tu interpretación, pero por un lado se está insistiendo que tiene que haber un patrón único de mensajes, que hay muchas voces, que se tendría que unificar y tal, y eso sale en muchos vídeos, y a la vez se habla de la segmentación de las audiencias y de los mensajes. Entonces eso hay que hacerlo muy bien para que sea una voz única, un mensaje que transmitir, que la gente le llegue ese mensaje en lo que puedan comprender con su nivel educativo o intereses o demás, sin segmentar y sin que cada uno acabe teniendo una idea de Europa que es propia. Eso, pero pasa también con noticias en general, O sea, no solo con la Unión Europea. Lo de segmentar las noticias, con cuidado, porque se puede perder lo que hablamos de la demos común en el espacio público, se puede acabar perdiendo.
Sí, yo, a ver, bueno, decir muy rápido que de todos los vídeos vamos a aprender que tal, pero decir que me ha encantado, o sea, me ha encantado el vídeo, la verdad. Y bueno, respecto al tema de la identidad europea, yo creo que hay que aprovechar muchísimo los catalizadores. A ver, por ejemplo, Erasmus, el nuevo programa Erasmus+, yo prefiero llamarle más, ya sé que es plus, pero yo le llamo más siempre, me gusta, y de hecho he dirigido un proyecto incluyendo el deporte, el nuevo eje que se incluyó junto a Educación, Formación y Juventud. Y bueno, me parece que es muy importante que esos catalizadores, que, por ejemplo, el deporte es un catalizador enorme, y la cultura une, la cultura está ahí. Pues esos catalizadores que hacen que nos unamos, esos temas comunes que hacen que nos motivemos, que aplaudamos, etcétera, y que son comunes, vuelvo a repetir, y que unen a personas de diferentes edades, de diferente nivel económico, utilizar catalizadores para fortalecer la identidad común europea y su sentimiento. Y luego, en relación al tema de la presencia en redes, yo digo lo mismo. Yo creo que sí que hay que segmentar, pero no mucho, porque corremos el peligro, como muy bien ha dicho Lourdes, de que si se segmenta mucho y no equilibramos esa segmentación, entonces realmente no haya o no se propague o no se comunique Europa para todo el mundo y para todos. Y yo creo que aquí otra vez el equilibrio, la balanza, está siempre ahí, ¿no? El medir, y dependiendo de en qué momento hay que comunicar qué o hay que implicar a qué parte, por ejemplo, ahora hacia elecciones es importantísimo implicar muchísimo por ese peligro de euroescepticismo, de extremismos, de populismos, de nacionalismos. Y también hay que llevar a los jóvenes al proyecto europeo y que sepan que son el futuro, que sois el futuro de Europa y que Europa importa. Y en esa fórmula de equilibrio, segmentación, no tal, yo creo que los hashtags en las redes sociales, en Twitter, concretamente en Instagram, son muy importantes porque te permiten, como ahora mismo en lo que estamos retransmitiendo, ¿no?, ir a un tema concreto, unir a todas esas personas, estás segmentando porque a no todo el mundo le interesa lo mismo, pero estás en cada momento comunicando y das la oportunidad a esos ciudadanos y a esa parte, en ese abanico de población, de edad, etcétera, que se enganchen y que sepan que está comunicando la Unión Europea. Jorge, por favor. Sí, yo por lo que respecta a la identidad europea, respecto a lo que ya se ha dicho de los catalizadores, y yo ya diría poner los símbolos en esos catalizadores. O sea, si en una final de Champions o de la Europa League, en vez de sonar el We Are the Champions, sonase el himno europeo, igual creamos más sentimiento europeo. O sea, por poner un ejemplo. Es verdad. Y luego, pues ampliando lo que decía Lourdes, de que conocer a las personas de... Nosotros, casualmente, en la asociación en la que estoy, yo me encargo de conducir un programa de radio en la emisora en Ciencias de la Información de la Complutense, un programa que se llama Europa de Noche, y nosotros precisamente tenemos una sección que se llama Conoce a tus vecinos, donde nos traemos a gente de Erasmus o de otros países de la Unión Europea que están estudiando en España para que le trasladen, o sea, cómo viven ellos la Unión Europea y un poco que les den a conocer su país. Además, también tenemos otra sección que se llama Postales de Europa, donde tratamos un poco de reflejar la cultura común en Europa. O sea, los elementos en común, a través de diferentes elementos en común de la cultura de la diversa cultura europea. Y por lo que respecta a la presencia en redes, puesto que por la parte que me toca como experto en redes sociales, sí, es cierto. A veces eso, cuanto más segmentas es más complejo comunicar, cuanto más segmento, porque cada vez que tú segmentas tienes que personalizar el mensaje.
Y es cierto que llegas a un momento en donde al final creas pues diferentes formas de pensamiento, porque no puedes al final estar comunicando 20.000 cosas, o sea, una cosa solo de 20.000 formas distintas. Al final lo puedes segmentar hasta un cierto punto, que eso puede puede ser peligroso. Y eso es todo. Gracias. Muy bien. Sé que estamos fuera de tiempo, pero vamos a coger un par de minutitos, si os parece. No voy a entrar en el vídeo, que también está muy bien, de Inés. Ahí tenéis los nombres: Amarelo, Ana Escudeiro y David Fernández. Es muy interesante, pero digamos que las cuestiones que yo había subrayado, reseñado, van en la línea de qué se puede hacer con las noticias falsas, cómo, digamos, corregir la desinformación, cómo pueden comunicar mejor los periodistas, y como eso se ha tratado en la mesa redonda anteriormente dirigida por Luis, pues voy a pasar, digamos, señalo los asuntos principales del vídeo, pero no me voy a entretener en esta cuestión. Por ejemplo, el vídeo de Lidia Payo y Álvaro García también está muy bien, y ahí de todas las cuestiones que se señalan, ya no voy a poder poner más vídeos, pero voy a lanzar ahí algunas ideas. Ellos comentan el problema de identificación de los líderes europeos. Esto es verdaderamente un problema. Entonces, esto sí que es verdad que puede ir en la línea de otra de las cuestiones que vienen remarcadas prácticamente por todos vosotros en los vídeos, y es que la necesidad, es obvio que hay que comunicar mucho mejor a Europa, a los ciudadanos, pero hay que tener muy claro, comunicar exactamente quiénes son las instituciones, las 7 instituciones clarísimamente, quiénes son los actores principales, cuál es el proceso de toma de decisiones, cuáles son las políticas públicas, digamos, que vienen desde la Unión Europea, cuáles son las tareas fundamentales de estas instituciones, etcétera. Es decir, hay que saber de quién estamos hablando, qué tareas, qué funciones, el proceso de toma de decisiones, porque si no identificamos esto, entonces, ¿qué se puede hacer para identificar al presidente de la Comisión, para identificar al presidente del Consejo Europeo, para identificar al presidente del Parlamento Europeo, para identificar al actual presidente del Comité de las Regiones? ¿Qué se podría hacer para identificar a los líderes europeos y hacerlos nuestros? Una pregunta muy concreta. Claro, en el tema de la identificación de los líderes, yo creo que en el caso del Parlamento es más fácil, porque todo el mundo sabe lo que es un Parlamento y en fin, quiero decir que no todo el mundo conoce su Parlamento nacional o su Parlamento regional, y por tanto es más fácil. Yo creo que donde hay más confusión probablemente es entre el Consejo y la Comisión. La gente no sabe muy bien, cuando digo la gente no digo todo el mundo, pero mucha gente no sabe muy bien qué hace el Consejo, qué hace la Comisión, quién es el presidente del Consejo, quién es el presidente de la Comisión. Decía antes que nosotros hemos propuesto fusionar los dos cargos un poco también por eso. Y luego también un tema que no hemos tocado aquí y que a mí me parece relevante y también hemos propuesto, pero que, bueno, en fin, ha tenido acogida dispar por parte de las instituciones, es el tema de las listas transnacionales. Es muy importante, yo creo, que en las elecciones europeas ser capaces de centrar el discurso en algo que realmente es transnacional. Si al final cogemos a los diputados, o todos los diputados que elegimos son los diputados nacionales, los debates indefectiblemente van a ser nacionales. Y además es que lo vemos en cada campaña, siempre en cada proceso electoral. Encima, si, como es el caso de las siguientes elecciones, se juntan con las autonómicas y las locales, pues el discurso es completamente nacional y el debate es completamente nacional. Por eso el tema de las listas transnacionales, yo creo que tarde o temprano al final acabará saliendo. Y es muy importante que yo pueda elegir a un señor polaco y a una señora sueca que estén hablando de temas europeos. No solo elegir al... Y además es que, no sé, yo creo que también alguien lo comentó en algún momento, que es verdad que que las elecciones europeas muchas veces se utilizan para penalizar a los políticos nacionales, digamos, porque como no son tan importantes, pues bueno, venga, vamos a darle caña con las elecciones europeas. Hombre, no hagamos eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que
sobre todo, el tema del Spitzenkandidaten es un elemento muy importante de identificación de los líderes. Segundo, listas transnacionales. Tercero, fusión del cargo del presidente del Consejo y de la Comisión. Y cuarto, y muy importante, y lo hemos comentado antes también, y Lourdes ha insistido mucho, formación y entendimiento del funcionamiento complejo, desde luego, de las instituciones europeas. Claro, en eso, desde luego, nosotros tenemos mucha responsabilidad. Yo en lo de ponerle cara a las instituciones creo que hay un obstáculo importante, que es el que habría que salvar, que son los estados nacionales. Porque con el presidente del Consejo, bueno, aparte de la iniciativa de fusionarlos, que a mí me parece que no estaría mal, pero creo que tropieza con las ambiciones de los estados. O sea, no van a querer que un señor que es comisión y de paso consejo llegue a la reunión diciendo soy el presidente del consejo y ahora voy a decir la agenda y os voy a mandar la carta y os voy a... que sea también el de la comisión. No sé, creo que ahí hay sensibilidades nacionales que todavía, y en este momento es lo que decía antes, creo que están más fuertes que a lo mejor en otros momentos de la historia de la Unión Europea, que hay que vencer, porque Tusk es un señor que no molesta mucho y cuando llega un Consejo Europeo de líderes se sigue hablando de Merkel, se sigue hablando de Macron, Rajoy aquí porque es el nuestro y Tusk pues entonces no molesta, pero si hubiese un presidente de la Comisión y del Consejo pues sí molestaría. O sea que yo creo que la identificación de caras es complicada. La iniciativa de los candidatos para la comisión me parece una buena iniciativa porque con Juncker y con Schulz funcionó muy bien y yo creo que se le puso cara. Y lo de las listas transnacionales, pues a mí me parece también un camino. Ahora, para lo de Kissinger, que se decía al principio de a quién tengo que llamar a Europa, creo que queda todavía camino y son los estados el obstáculo. Yo en la identificación de los líderes europeos, bueno, pues siento volveros a hablar de mi análisis reciente para el Real Instituto Elcano, pero claro, analizo el Spitzenkandidaten, las listas transnacionales y las propuestas de las consultas ciudadanas de Macron. Entonces voy a decir, antes os he dicho lo del Spitzenkandidaten, ahora os digo listas transnacionales. Sí que es verdad que ayudaría, por supuesto que sí, a fortalecer ese sentimiento común europeo, a tener esa sensación que la tenemos de una Europa, de un lugar supranacional de la suma de todos los Estados miembros, pero siguiendo un poco también lo que ha dicho Lucas, pues realmente a mí, cuando me han preguntado en Bruselas ahora mismo, o sea, ahora, para las elecciones 2019, aun estando a favor de las listas transnacionales europeas, que lo estoy, me parecía muy precipitado. ¿Por qué? Porque, claro, eso requiere un ensamblar circunscripciones electorales, un montón de temas logísticos, técnicos, que en un año, pues hombre, hay que hacerlo muy, muy bien y para las del 2024, pues sí diría que sí, dependiendo de lo que se haya trabajado, por supuesto, en el tema desde todas las esferas y con expertos realmente en tema electoral, nacional y cómo elevarlo eso. Y luego el tema de los rostros, reconocer los rostros, por supuesto estoy de acuerdo, pero lo que también pienso es que si a veces es difícil, a los ciudadanos les es difícil reconocer los rostros de los eurodiputados de tu propio país, pues bueno, pues ahora estamos, creo, todavía en el momento de hacer una campaña, lo voy a llamar así, desde el nivel institucional, desde el nivel medios de comunicación, desde el nivel de las personas que trabajamos en temas europeos, para que reconozca los rostros de a qué grupo parlamentario pertenece cada eurodiputado que votamos y también el color del grupo parlamentario, qué es lo que propone, porque es que todavía estamos ahí, o sea, es que todavía casi no se identifican muchos de los líderes a los que vamos a votar. Y luego sobre el tema de fondo de las instituciones europeas, qué hace cada una, cómo funciona, etcétera, algo muy sencillo, una guía, que las hay, el ABC de la Unión Europea, que publicó la Comisión Europea, que es un libro de referencia, un librito, etcétera, pero vamos, fundamental lo que hemos
dicho todos aquí, que haya un libro de texto en el colegio desde el principio en la universidad sobre qué es Europa, qué hace Europa y cómo funciona Europa. Jorge. Bien, yo respecto a la identificación de rostros, pues un poco para que la gente conociese a los eurodiputados, yo sugeriría desbloquear las listas, porque aunque eso ya no depende sino del Estado miembro, aunque hay estados que a lo mejor tienen sistemas más abiertos, nunca sugeriría unas listas abiertas porque como la propia normativa europea tiene que ser listas, o sea, tiene que ser un reparto proporcional de los escaños y las listas abiertas tienden a tener un reparto mayoritario. Por lo que yo sugeriría es eso, desbloquear las listas, porque una vez desbloqueas las listas la gente ya se preocupa más uno por uno de conocerlos, porque ya una vez tú decides el orden en que salen, tú te preocupas ya por conocer a cada uno y ellos se preocupan más por darse a conocer. Porque ¿a quién conocemos normalmente? Pues conocemos al cabeza de lista porque es el que sale por la tele o el que sale en los carteles. Pero los demás hacen un buen trabajo y todo eso, pero más allá de que cuando les entrevistan por la tele, pues a lo mejor no ha dicho este hombre, pues a lo mejor se lo he visto una vez o dos veces ahí en la tele. Que eso también es importante, salir en los medios. Quizá un poco que también deberían conseguir un poco. Porque yo hace poco daba una charla también en un colegio en Leganés y hacemos un juego que les preguntamos un poco para ver lo que saben de Europa. Nosotros poníamos la foto de Macron y poníamos la foto de Juncker. Pues había una parte considerable de los alumnos que decían que el presidente de la comisión era Macron. Con lo cual, salir en los medios sale. O sea, influye en dar... Le cambian, ¿no? Le cambian. Claro, igual ya piensan esa que es la presidenta de la Unión Europea. Siguiéndolo el doble sombrero del Consejo. Pero al final, ¿y por qué? Porque al final sale Macron más en los medios que Juncker. Es verdad. Vale. Bueno, pues ya voy a terminar con estas palabras. Sí que me gustaría comentar, por ejemplo, el vídeo que tenemos aquí de Usía, Lucía Casta y Bea del Río, bastante interesante también. No sé si están por aquí. Bea del Río, ¿quién es? Bueno, Hola, pues, por ejemplo, habla de la figura del influencer europeo, que es bastante interesante. Y bueno, digamos que ha sido común en todos estos vídeos algunas cuestiones principales y yo creo que deberíamos apuntalar un poco o focalizar o dirigir, digamos, los esfuerzos en términos de comunicación en esta línea. Es decir, un mensaje más claro, el mensaje que venga de Europa, de las instituciones europeas, que sea claro, que viene de Europa, que sea conocido, que sepamos identificarlos y que no eso sea usado en clave nacional por los líderes nacionales. Yo creo que eso es brutal y es muy importante, lo comentaban antes en la mesa anterior, es decir, el tema de las cuotas. Es que el tema de las cuotas para, digamos, la reubicación de los refugiados, darle protección internacional, es que eso ya viene de la Comisión Europea, no viene de un Estado, de otro. Eso es fundamental, pero la gente no lo conoce. El tema, que también lo comentan algunos, la mayoría de vosotros en los vídeos, es un mayor presupuesto se pide para el tema de la comunicación. A mí me gustaría comentar una cosa, y es que en el tema del presupuesto anual de la Unión Europea, que es, como todos sabemos, digamos, decidido y aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo, solamente se ha detectado un 0,02 de fraude. Y además todos conocemos que el presupuesto de la Unión Europea tiene que existir un ajuste presupuestario, un equilibrio presupuestario y no te puedes gastar más de aquello que ingresas, con lo cual eso difiere mucho de las políticas presupuestarias nacionales. Luego, por ejemplo, también, y con esto me gustaría terminar y sí, quizás conocer vuestra, digamos, vuestra respuesta. También se habla, no sé si exactamente, creo que sí, Sara Lázaro y Natalia Molina, hablaban de la posibilidad de crear una revista que viniera desde las instituciones y además hablaban de una revista mensual que fuera distribuida para todos los Estados miembros, que fuera gratuita, para quizás cohesionar el mensaje, que no fuera tan fracturado, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué opinión os merece esto? Me parece una idea también interesante. Luca, por favor, Lourdes. Sí, o sea, quiero decir, yo creo que cualquier iniciativa para intentar, no homogeneizar, pero sí presentar digamos, un mensaje unido, a mí me parece bien. O sea, quiero decir, no
sea en forma de revista o sea en cualquier otra forma. Y hemos hablado muchas veces, y yo he hablado muchísimas veces con compañeros míos acerca de posibles medios de comunicación paneuropeos, etcétera. Pero volvemos a lo mismo. Vuelvo al inicio de lo que he dicho al principio. Si no hay un interés por parte de los ciudadanos de origen, es muy complicado. O sea, yo creo un poco también lo que decía Andrea antes, de que había tenido más éxito su plataforma italiana a nivel nacional que una a nivel europea, ¿no? O sea, quiero decir, este tipo de cosas yo creo que tienen que ir surgiendo en la ciudadanía, y desde luego el hecho de que esté aquí tanta gente hoy, pues sí, a mí me encanta. A mí me encanta. Sí. Yo una cosita solo con respecto a lo que dice, me parece muy interesante, pero quizás también, lo digo porque lo he vivido, yo soy extremeña, digamos, y en la cooperación transfronteriza siempre se ha dicho, Extremadura ha mirado de espaldas a Portugal, ¿no? Entonces se ha creado una euroregión, Euroace, eso ha sido muy posterior, ha sido impulsado también desde las instituciones, pero digo que para que haya habido, digamos, un engagement, una mayor implicación de la ciudadanía, primero se ha tenido que impulsar desde las relaciones institucionales. Es decir, la Junta de Extremadura lo ha impulsado, lo lleva impulsando desde el año 83, 86 en adelante, y se sigue ahí. Es verdad que hoy la sociedad civil, hay más sociedad civil, hay más redes, más comercio, más de todo, pero digamos que es un punto importante. Sí, también. Es un trabajo en dos direcciones, y estoy de acuerdo. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pues nada, seguimos en esos esfuerzos. Yo esta idea la tenía subrayada en este vídeo porque me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque era una iniciativa en papel, cuando el papel... Y eso pero la idea de que se distribuya, sobre todo en metros, colegios y centros de salud, me pareció muy buena, porque tú vas al centro de salud y mientras esperas el médico tienes la revista, y además se podría utilizar ya las armas utilizadas por los periódicos, por no decir panfletos, de Reino Unido, los titulares así, con una cosa que le interesa a la gente del centro de salud, como, no sé, tus datos, lo que estábamos hablando antes. Las compañías telefónicas ya no te van a tener que llamar continuamente y les vas a poder decir que no te llamen más. Una cosa así. ¡Qué liberación! ¿Cómo? Y entonces te lees que va a haber una norma europea, que ta. Ese tipo de cosas es una manera de introducir a la gente en Europa. Sí. Y además eso, el hecho de llevarle a la gente que a lo mejor nunca se mete en internet, no tiene redes sociales, pues eso, la gente de los centros de salud que sí, son mayores, pero no tienen por qué ser mayores, o sea, jóvenes, niños, no sé, a mí me parece una idea muy, además eso me llama mucho la atención y me parece muy buena. Muy bien. ¿Susana? Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me gusta muchísimo leer en papel. O sea, realmente, hombre, utilizo todo el tiempo también el recurso digital, los periódicos en digital, tal, pero yo cuando quiero leer algo bien, pues lo imprimo, lo leo, lo subrayo, lo escribo y me gusta muchísimo la idea. También decir que yo recuerdo, y lo recordaréis vosotros, que cuando el referéndum para el proyecto, el tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, proyecto de Constitución Europea, entregaron con todos los diarios, con todos los periódicos, entregaron el librito de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entonces, a ver, luego pasó lo que pasó con Francia y Holanda, etcétera, pero fue una buena iniciativa. La gente, de hecho, decía, ay, si creíamos que no lo íbamos a entender, claro, igual lo que no se entiende es un tratado, pero una Carta de Derechos Fundamentales, y si encima son cosas del día a día, que lo que estamos diciendo interesan a la gente, que te pones a leerlo como estos periódicos gratuitos que hay tantos que recoges al entrar el metro, o lo que decís, a mí me parece una idea muy buena, muy buena. Muy bien. Jorge. Bueno, yo creo que se ha dicho todo lo que yo podría decir respecto a esto y comparto la opinión de la mesa de que es una buena idea y felicidades y enhorabuena a los proponentes. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los ponentes. Y ahora creo que toca, digamos, otro de los momentos importantes, ¿no? Porque vamos a proceder a la entrega de los diplomas. Así que, sin más dilación, ¿no, Jorge? Pues vamos a ver si queréis, Jorge. ¿Que entregamos nosotros también? Bueno, No.
Es que no sabía, se Sí, ve que si levantarse. quieres también, no, pero si te parece... Bueno, espera, que decía. Nos Sí, vamos de Jorge, aquí, ¿no? poner el libro Nos europeo vamos de la mientras- mesa. Bueno, como queráis. Yo creo que ¿eh? sí, ¿no? Para que salgan ellos, ¿no? Bueno, como queráis. También No sé, podéis lo que estar. queráis, no sé. Claro, eso es. Ah, que sí, que nos quedamos. Es que no sabía qué hacer. Que no. Si yo lo hago claro. para no saber, no sé cuál es el... Sí, si quieres yo los leo y tú los entregas, ¿te parece? Vale. Bueno, pues si queréis vamos a proceder a la entrega de los diplomas. Ana Escudeiro Tomás, ¿está? ¿Ana? Alexis Manuela Cañari Moña, ¿está? ¿Alexis? ¿No está? No está. Agnesi Gambari, ¿está? Me gusta, da como alegría, ¿verdad? Ana María Belinchón Marín. Andrea Quince. ¿Andrea? Sí. Andrea no está, ¿no? A ver. Alicia Plaza Huélamo. Axel Balog de Mango. Me ha encantado. Beatriz del Río de Francisco. ¿Está? Carlos Rodríguez Pérez. Carlos Rodríguez Pérez. Carmen Sancho Guinda. Carmen. Clara Misiego Montero. Claudia Marrero González. Adrián Lázaro Díaz. ¿Está? Sí. Juan Manuel Couto Lema. Isabel Martínez Méndez. ¿Está? Sí. Iván Tubío Sanlés. José Flomesta Fresneda. Rubén Vergara Gallego. Rubén Vergara Gallego. Pues no está. Raquel Blanco Águila. Raquel. David Fernández Ferreiro. Enrique Gil Piqueras. Luisa Oliva. Qué bien, es una chica, me gusta. Es una maravilla.
te iba a decir? María del Pilar Riaza Martínez. Claro, o sea, y luego salía la otra ahí abajo con eso. Bueno, lo que decía. Marina Cascón Eusebio. Óscar García Lucas. Sabes de lo que estás hablando, igual ahí. Sara Lázaro Lucena. Sofía Sánchez Manzanaro. Sofía. Hombre, Luis. Lucía Carral. Lucía. Tomás Diego Álvarez. Tomás. Valentina Clavijo Vidal. Víctor de Domingo Álvarez. Sandra Seville. Sandra. Paula Marrero. Freddy Bovarín López. Sí, algo distinto, o con los vídeos, o... Ignacio Esteban Avendaño. Inés Amarelo García. Inés. Miguel Cano Delgado. Miguel. Marina Cicuéndez. Natalia Molina. Natalia, sí. Noelia Cancho Álvarez. Auxiliadora Lucía Gil. ¿Está? Auxiliadora. No. Lucía Casta, sombrero. Daniel Sousa Rodríguez. Luis Rivero Jaénes. Luis. Muy bien, felicidades. Por fin he podido... Bueno, no sé si Jorge... Y si te me parece, le damos la palabra a Jorge, entiendo que no. Que... Sí, solamente unos minutos, os entretenemos unos minutos más para cerrar y clausurar tanto la conferencia como el curso, que sé que ya es tarde, está jugando Nadal y todos nos queremos ir ya. Simplemente deciros que no cerramos exactamente, sino que continuamos, porque como hemos dicho en otras ocasiones, este es un proyecto que va del año 2017 al 2020 por lo menos, y que ya estamos trabajando en la edición del año que viene, la edición 2019, y allí bueno, los highlights van a ser las elecciones al Parlamento Europeo, y supongo que seguiremos con la desinformación. Bueno, serán las cuestiones sobre las que tendremos que tratar o profundizar o ver qué es lo que cambia de aquí a la próxima edición al año que viene. Igualmente, también sabéis
que estamos trabajando en otra de las partes que eran prometidas, que tenían que ver con el viaje a Bruselas para las instituciones. Lo vamos a hacer después de verano, en otoño, y os vamos a ir informando en su momento por tanto los que podáis venir con la financiación que tenemos como aquellos otros que podáis acompañarnos igualmente. Y ya solamente quería terminar haciendo una serie de agradecimientos. En primer lugar, agradecimientos institucionales. Evidentemente, lo decía antes Andrea, está quien pone el dinero, ¿no? Y a quien pone el dinero hay que darle las gracias, que es la Comisión Europea a través de la EACEA, de la Agencia Ejecutiva para el Audiovisual, la Cultura y la Educación. Igualmente a la Universidad Carlos III, que es la que pone el recinto, la que pone también los medios. Quería también agradeceros a todos los que, no solamente a los invitados que habéis venido hoy, que encima nos habéis acompañado hasta altas horas de la tarde-noche, con mucha paciencia, por cierto, muy agradecidos, sino aparte de otros invitados que han podido venir durante algunas de las sesiones que hemos tenido previamente. Igualmente quería agradeceros a vosotros, los alumnos, ¿no? Que al fin y al cabo sois un poco los protagonistas. Como ha dicho, me parece que Lucas, ¿no? Ya es un éxito conseguir que haya aquí 60, 70 personas, estaremos aquí. Bueno, pues esto evidentemente es gracias a vuestro interés y a vuestra paciencia para con nosotros, tanto los que están en línea como los que estáis hoy aquí. Quería hacer un agradecimiento y un reconocimiento muy especial a Uxía, que es la que ha llevado probablemente las cuestiones más burocráticas y menos agradables del curso y la que nos ha ayudado a todo esto. Por lo tanto, que esas a veces no son cosas que no se ven demasiado. Por lo tanto, me lo he preparado en gallego porque esto yo no lo sé decir en castellano. Moitas grazas por todo o teu traballo, sen o cal o curso nin esta conferencia serían posibles. Moitas gracias. Y por último, bueno, agradecerle también a mis compañeros, los profesores del módulo, a Jorge, a Maribel y a Luis por todo su apoyo, porque sin su trabajo tampoco habríamos sido capaces de llegar hasta aquí. Por lo tanto, cerramos hoy, damos por clausurado Eucopol 2018 y ya descansamos un poquito y hasta 2019. Muchísimas gracias.